Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, hoy regresamos nuevamente al programa y un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Hemos hecho algunos cambios en la decoración del estudio. Así, por ejemplo, a mi lado tengo la maqueta de la escultura realizada por el artista plástico Jesús Soto. Está instalada en la ladera sur del distribuidor Santa Cecilia en la autopista Francisco Fajardo, La Carlota. Comienzo este programa señalando lo siguiente. La tempestad de rumores temerarios que se abatió sobre la fecha del 10 de enero se evaporó con la misma facilidad con que fue promovida desde el exterior y por los factores internos que extremaron la esperanza de que Nicolás Maduro no se posicionaría para su segundo mandato constitucional como presidente. Lo cierto es que la luz de rumores siniestros, el histerismo de las redes y el bombardeo mediático a que fue sometido el país no tuvo éxito. Maduro fue juramentado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, como está previsto en la Carta Magna. Es así como el 10 de enero del 2019, en vez de fecha de oprobio, de traiciones, se convirtió en fecha histórica de la lealtad, de extraordinaria significación en el calendario cívico de la nación. Miles de personas rodearon la sede del Tribunal Supremo, eufóricas y pacíficas. El pueblo de Caracas y los pueblos de todo el país celebraron con elevado sentido de responsabilidad la juramentación de Maduro, mientras fracasaron todos los augurios de actos de violencia que los voceros de la ultraderecha internacional y nacional promovieron de manera irresponsable. Una vez cumplido el ritual republicano y democrático, comprobado que el pueblo venezolano está a favor del diálogo, de la paz, de la democracia, que rechaza la violencia y la sumisión a políticas cocinadas en el exterior, y luego del impactante discurso del presidente Maduro, no queda duda que lo que procede a partir de ahora es cumplir con las promesas formuladas, responder con lealtad a la lealtad demostrada por el pueblo y avanzar resueltamente hacia un futuro mejor, que es la interpretación positiva que hay que dar al 10 de enero frente a la oscura y torva que pretendieron darle al episodio la antipatria y los voceros más descalificados de esa antipatria. Pausa y al regreso converso con Delcy Rodríguez, presidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitada de hoy, la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez. ¿Está bien? Gracias, doctor. Bienvenida. Feliz año. Feliz año también. Siempre pensé en comenzar este año contigo. Gracias. Aunque tú eres dura para atender a las entrevistas hoy. Es verdad. Mira, hay tres temas o tres episodios ocurrió en las últimas semanas. Una, la juramentación del presidente para la segunda presidencia ante el Tribunal Supremo, lo que significó el 10 de enero. La manera como la oposición y los Estados Unidos y todo ese conjunto de factores que se han puesto de acuerdo para atacar a Venezuela
consiguieron esa fecha. Luego, la visita o la participación del presidente Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente. Y, en tercer lugar, la lealtad expresada por los mandos militares en una ceremonia muy impactante en Fuerte Tiuna. Comencemos por el primero, por el 10 de enero. Y por ¿Qué los significa? tres también, porque sin duda alguna son tres eventos que marcan el hilo constitucional de la paz que trajo el proceso electoral constituyente. El 20 de mayo del año 2018 estaba el pueblo de Venezuela en los tiempos constitucionales eligiendo al presidente de la República, Nicolás Maduro, para un nuevo mandato constitucional que comenzó, tal como lo contempla nuestra Constitución en su artículo 231, comenzó el 10 de enero de este año para su mandato 2019-2025. Luego lo que fue, bueno, su participación, el juramento que le hace la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la doctrina bolivariana, en el legado que significa el respeto por el legado del comandante Hugo Chávez, en la concepción antiimperialista de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el juramento que le hacen al presidente como comandante en jefe de la Fuerza Armada, pero también como líder de un proceso que es hoy asediado por fuerzas imperiales. Eso tiene una carga simbólica muy fuerte, lo que es el respeto por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hacia su comandante en jefe, pero también trae la tradición histórica de la unión cívico-militar en la defensa de los procesos de independencia de Venezuela. Y el tercer evento, que fue la presentación tanto de su memoria y cuenta del año 2018, como la presentación del Plan de la Patria 2019-2025 y las metas para este año que hizo el presidente ante la soberana Asamblea Constituyente, allí directo, en el soberano, que fue activado para blindar la paz de la República, para dar tranquilidad a nuestra población que estaba, bueno, azotada por la violencia extremista de la derecha venezolana en el año 2017. Bueno, allí está el resumen, la resolución de lo que fue ese hilo constitucional de paz que trajo el proceso electoral constituyente. Así que fueron tres eventos sin duda históricos para Venezuela, que lo veremos más adelante, dentro de 50, 100 años, veremos el significado y la dimensión histórica que presentaron estos tres eventos. El 10 de enero fue concebido por los enemigos del proceso, por la derecha, sobre todo por Estados Unidos, como el momento oportuno para desalojar a Maduro del poder y acabar con el proceso bolivariano. Por eso la tremenda publicidad y propaganda y la manera como planteaban la posibilidad de que Maduro se abstuviera de juramentarse o que fuera derrocado o que la Fuerza Armada lo detuviera o que se lanzaran miles de manifestantes en la calle a repudiar esa fecha. Nada de eso ocurrió, no. Una vez más, fracasó la política de la oposición. ¿Por qué fracasó? Discúlpeme que lo diga en estos términos infantiles, pero es que parece el plan de Pinky Cerebro, porque tanto el Cartel de Lima, dirigido por los Estados Unidos, como la derecha extremista venezolana, siempre, todos los días, llevan a sus seguidores de fracaso en fracaso, porque siempre tienen una fecha catastrófica, una fecha donde para ellos, como lo vendieron el 10 de enero, era el fin de Venezuela, era el fin del mundo. Y ahí está la juramentación con el apoyo mayoritario de todos los sectores mayores, de mayor connotación social, económica y política de Venezuela, estuvieron presentes allí, con presencia de connotados invitados internacionales. Yo jocosamente comparaba lo que fue la toma de posesión de este presidente neofascista en Brasil. ¿Quiénes asistieron a esa toma de posesión? Más allá del sionismo representado en algunas de sus autoridades. ¿Quiénes participaron en esa toma de posesión? Y quiénes estuvieron presentes, quiénes fueron invitados y atendieron la invitación en la juramentación del presidente Nicolás Maduro. Allí está la respuesta de lo que representa esta política fracasada de Washington, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Fue una política fracasada de Bush, fue una política fracasada de Clinton, fue una política fracasada de Obama y están yendo por un camino estruendosamente fracasado en esta administración del presidente Trump, porque están repitiendo los mismos catálogos, están repitiendo los mismos guiones y se sirven, me disculpa que lo diga de esa manera, se sirven de los mismos lacayos nacionales
para atentar contra los intereses de Venezuela, para atentar contra los intereses cotidianos de la población venezolana. Así que es un fracaso la política estadounidense hacia Venezuela, que instrumenta a través de gobiernos satélites, que instrumenta a través de esta derecha fracasada, ya prácticamente inexistente, porque hemos llegado a unos niveles tan indignos como es que a un dirigente político venezolano lo dirijan desde Bogotá, o lo dirijan desde Lima, o lo dirijan desde Washington. Es realmente vergonzoso cuando le dicen a esos políticos qué es lo que tienen que hacer. Toca un punto muy importante, porque yo creo que esa desnacionalización de la política de la oposición, que delega la dirección de la misma a los Estados Unidos y al infame grupo de Lima, influyó muchísimo. Totalmente. Muchísimo. Totalmente. ¿Quiénes siguieron yo me esa encontré política? con mucha gente caminando el día del acto de la juramentación alrededor del Tribunal Supremo, que a una pregunta mía, ¿por qué estaba allí? Me decían, porque tenemos que defendernos frente a los factores externos que pretenden subyugar a Venezuela. Es decir, ese dato nacional yo creo que influyó muchísimo. Claro, históricamente el proyecto de la derecha venezolana ha sido antinacional, pero aquí se quitaron la careta y de frente fueron contra los intereses de Venezuela directamente. Es un proyecto antinacional, desde su génesis hasta su desarrollo más grosero y bárbaro como lo estamos viviendo ahorita. Pero si usted va a lo interno de la oposición, doctor, vayamos a lo interno de la oposición. Los partidos que en su origen levantaron más la bandera de los Estados Unidos, como Voluntad Popular, como Primera Justicia, hoy ni siquiera son partidos. No pudieron validarse como partido en el último proceso electoral, lo cual les demuestra a ellos que es una política que no tiene futuro, que por más que exista un grupo en Venezuela de personas que piensan distinto al proyecto bolivariano, bueno, no están dispuestos a prestarse al bloqueo criminal contra Venezuela, no están dispuestos a prestarse a una invasión militar contra Venezuela. Y ellos saben, doctor, que por más que es un fracaso frente a sus seguidores, tienen un solo amo y un solo señor al cual deben atender y al cual deben obedecer, que es la política belicista que se desarrolla desde el Pentágono y desde la Casa Blanca contra Venezuela. ¿Qué otro factor crees tú influyó en esa derrota? Porque bueno, sin duda la división entre ellos. Nunca se pueden poner de acuerdo. Lo único que a ellos los anima siquiera a hablarse entre ellos es el odio que le tienen al proyecto bolivariano, que le tienen al proyecto de nuestro libertador Simón Bolívar, es el odio que le tienen al comandante Hugo Chávez y es el odio además de clase que le tienen al presidente Nicolás Maduro. Eso es lo único que los anima siquiera a hablar, porque ni siquiera es que los une, no, los anima a hablar. Pero es uno de los graves errores que también tiene la oposición venezolana y que el país debe cargar con esos errores, porque tienen que venir sus jefes directamente a tomar cartas en el asunto. Y entonces usted ve a un señor que desde Bogotá le dice a un diputado qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que decir. Es una vergüenza internacional, pero además desdeña nuestra historia, es una expresión de la ignorancia profunda, al igual que quienes le dan las órdenes, es una ignorancia profunda de lo que animó el espíritu indestructible, invencible que tiene el pueblo de Venezuela. Vamos a hacer una pausa, Delcy. Y al regreso quiero que toquemos el siguiente tema. ¿Qué viene ahora? ¿Qué se plantea en Venezuela después de lo ocurrido prácticamente en el lapso de un mes? ¿No? Porque hay mucho interés en la gente. Yo observo que buena parte de los ciudadanos, de la gente, ha tomado mucho interés en la política. ¿No? Las lecciones recibidas en estos días le han clarificado la perspectiva a muchos venezolanos que estaban muy confundidos. Entonces, al regresar de la pausa, hablaremos sobre lo que puede venir, según Delcy Rodríguez. Estás viendo José Vicente Hoy.
lo desarrollo. Es decir, ¿qué hará la oposición? Perseverar en los errores que le han conducido pues, a este estado de postración total. ¿O habrá algún propósito de enmienda, de corrección del rumbo? Con lo segundo estamos de acuerdo muchos venezolanos. Ojalá se diera un rumbo distinto en el campo de la oposición. Porque en una democracia el factor oposición es determinante. Pero la contumacia con que actúa la oposición en Venezuela aleja esa posibilidad. Tú como oráculo, ¿qué piensas? Le puedo decir que la persistencia de esta oposición extremista no tiene futuro. Es imposible que lo tenga porque ellos mismos se ponen una pared al frente como políticos. O sea, ¿qué es la política sino la posibilidad de diálogo, de comunicación, de negociación, de intercambio, de llegar a acuerdos? Ahora, ¿cómo llega usted a un acuerdo cuando usted mismo puso una pared? A ellos no les queda otra cosa que estrellarse todos los días contra esa pared. Una persona que se cree que es presidente porque gobierna desde un carro, bueno, obviamente no está en sus cabales, está viviendo su propia realidad, que no es la realidad del país. Pero yo sí le voy a decir cuál es la realidad del país y qué es lo que viene para el país. Como lo dijo el presidente en su presentación ante la Asamblea Constituyente, sus principales objetivos: defender y preservar la paz, la estabilidad y la tranquilidad de la República, la tranquilidad política, la tranquilidad económica, la tranquilidad social de toda nuestra población. Uno de los objetivos fundamentales. El segundo objetivo fundamental, el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, justamente para batallar contra todos esos factores que desde Washington atentan contra el bienestar económico y social de nuestra población. El tercer objetivo, mantener el sistema de protección social, justamente ¿para qué? Para dar protección a los sectores más vulnerables, porque es sin duda, doctor Rangel, la guerra económica, la agresión económica en sus distintas dimensiones, fases, etapas, como la querramos describir, que atenta directamente contra el ciudadano, con la hiperinflación, con desabastecimiento. Bueno, son elementos que están siendo abordados desde un plan integral, como bien lo presentó el presidente en el mes de agosto del 2018 cuando lo lanza al país. Ha dado avance, queda mucho por hacer, hay importantes desafíos que atender y que serán atendidos. Y el cuarto elemento, bueno, algo que lo siente el venezolano y lo siente el presidente de la República, y es desde la función pública, desde la función administrativa, combatir la indolencia, combatir la burocracia, combatir la corrupción. Son elementos fundamentales porque es lo que el presidente llama, es nuestro imperialismo interno, que permite que avancen sectores retrógradas hacia un plan neoliberal. Así que con esos objetivos muy claros, ese es el futuro, ahí está Venezuela. Hace apenas unos días el presidente juró, conforme al artículo 231 de la Constitución, e inmediatamente está gobernando. Solamente para tener un ejemplo, esta semana lanzó un plan de gran relevancia para el país, el Plan Venezuela Bella, donde se conjugan distintas misiones, donde además está dirigido al bienestar directo del ciudadano en el hábitat, mejorar su hábitat, su bien vivir, llevar la satisfacción en los espacios públicos para que sea el encuentro de bienestar entre todos y entre todas. Bueno, ahí está la gran misión Venezuela Bella. Y luego un importante acto con médicos venezolanos. Poco se dice, pero en el año 2018, doctor Rangel, repito, poco se dice en esta especie de bullying mediático que hay contra el país, hubo importantes avances en la salud. Así que con esos avances, bueno, nosotros vamos a metas superiores en el año 2019. ¿Pero para qué? Junto al pueblo, porque no se trata solamente de un gobernante o de un funcionario. La revolución toda supone que cada ciudadano, cada ciudadana tenga conciencia de la necesidad que tenemos de obrar conjuntamente. Como lo ha dicho el presidente, no soy solo yo, es también contigo, eres tú, cada uno de nosotros, que tiene que poner de sí para que avancemos y superemos en el marco de estos sectores extremistas que quieren agredir a Venezuela de forma muy terrible, que superemos juntos todas nuestras dificultades. ¿Qué hará el chavismo? ¿Qué hará el gobierno? Aparte de defender la Constitución, de poner el acento en la búsqueda de la paz, se podría presentarse una situación en la cual
a pesar de lo crispado de la situación y de hechos que han ocurrido últimamente que dividen, separan más bien, de que con un poco de buena voluntad por parte de la primera fuerza política del país, que es el chavismo indudablemente, y un presidente sólidamente consolidado, puede tener un gesto para hacer realidad el diálogo. Totalmente. El presidente no se cansa de ratificarlo. El presidente permanentemente llama al diálogo. Bueno, cosas que no se sabe, hace gestos para el diálogo, para el encuentro con aquellos sectores que todavía piensan de la oposición que debe preservarse la vida democrática de Venezuela, que debe preservarse la integridad territorial de Venezuela. Bueno, usted vio lo que fue el apoyo al infame comunicado del Cartel de Lima, donde entregaban el mar jurisdiccional de Venezuela, donde comprometían los intereses propios de nuestra nación, donde apoyaban lo que ha sido la posición en la controversia sobre el territorio Esequibo por parte de Guyana. Es decir, hemos llegado a unos límites de unas personas, repito, porque ya ni siquiera son partidos políticos, que se atreven a respaldar que Venezuela entregue su territorio jurisdiccional, donde no existe controversia alguna. Es decir, hemos llegado, doctor Rangel, a posiciones extremas con un sector minoritario, felizmente minoritario, felizmente que no tiene la posibilidad, la capacidad y el poder para decidir sobre nuestros derechos legítimos, que no tiene la posibilidad de entregar nuestro territorio. Así que esa derecha, insisto nuevamente, no tiene futuro. Y no solamente no tiene futuro, ya está fracasada en su génesis. Comenzaron siendo algo y terminaron siendo la nada. Ese ha sido el recorrido de esa derecha extremista que se puso un muro al frente y de allí no puede avanzar. Y lo que le queda a Venezuela es avanzar, doctor. No tenemos otro camino. Ahora, defender. Usted me dice exacto. ¿Qué va a hacer el gobierno? El gobierno gobernar, como ha dicho el presidente, con máxima eficiencia, con máxima eficacia, siempre junto al pueblo, gobernando con el pueblo ejerciendo el poder protagónico que le da la Constitución y el Partido Socialista Unido de Venezuela defendiendo al país, defendiendo la soberanía y defendiendo el proceso de independencia. Ahora, para el sector del país que tiene o dice tener vocación de diálogo, que quiere dar una respuesta a la irracionalidad de esa política que se viene adelantando en el terreno de la oposición. Hay un trabajo, hay un mensaje directo. Permanentemente, doctor, incluso con todos los puntos sobre la mesa, porque se trata de la vida democrática de Venezuela, lo que está en juego. Se trata de preservar nuestra integridad como pueblo, como país. Así que todo está puesto sobre la mesa para que con cualquier sector opositor, bien sea opositor político, económico, social, se mantengan todos los canales de comunicación y de diálogo. Es imprescindible, además. Exacto. Hay problemas serios de tipo económico. Correcto. ¿No? El conjunto de la sociedad se siente golpeado en lo económico. De acuerdo con lo que ocurrió últimamente, pareciera que la única respuesta que tiene el gobierno es la de los aumentos salariales. Nadie se puede oponer a un aumento salarial, menos nosotros. Pero pareciera que esa no es la fórmula que puede corregir la inflación, porque la respuesta que hay inmediatamente que se decreta un aumento es brutal. Es quintuplicar o sextuplicar las ganancias. Y algo que valía 100 bolívares o 200, al día siguiente un aumento salarial vale 500, 800 o 1000. ¿Tiene conciencia el gobierno realmente de lo que está pasando en ese sentido? Porque ocurren los hechos y se persiste en esa política. Si es la justa, la correcta, ya estaríamos viendo algunos beneficios. Hasta ahora no se ven. Absolutamente. Con total propiedad le puedo decir que no solamente tenemos conciencia, sino que habrá sorpresas en los próximos días,
que no se le imaginan aquellos sectores que le hacen la guerra al pueblo. Porque fíjese lo que ocurrió. El 10 de enero, ¿qué pasó con el dólar criminal? Un aumento que no tiene ninguna explicación macroeconómica, que no atiende ni siquiera las leyes de un mercado, absolutamente nada, era solamente un componente político. Cuando usted mide lo que fue la tasa de ese dólar criminal desde el año 2012 hasta el día de la juramentación del presidente de la República, y el repunte es una cosa espantosa, usted sabe que ahí está el componente político para afectar la estabilidad económica de la República. Cuando usted me dice a mí el aumento salarial, bueno, forma parte del sistema de protección justamente para nuestro pueblo, es buscar un salario de equilibrio que en términos económicos no tenga un impacto en la masa monetaria que circula, pero que al mismo tiempo brinde al trabajador y a la trabajadora la posibilidad y la capacidad de adquirir bienes y servicios. Eso por un lado. Hay otras medidas que el presidente ya lo ha dicho, vendrán y van a venir muy pronto, no se las imaginan, los van a sorprender, pero porque llegaron ya al límite. Cuando usted ve que se atreven a algo tan grosero como eso, No creo que tú puedes decirle que será no. decir algo, ¿no? No. Solo le digo con certeza que vendrán medidas para atender a quienes le hacen la guerra económica al pueblo. El día que el presidente de la República en la Constituyente hizo el anuncio del ajuste de la unidad de cuenta Petro, al día siguiente no había salido un bolívar más a circular. Y al día siguiente estaban los comercios ajustando precios. ¿A qué se debe eso? Como agente económico no están actuando con una racionalidad económica, están actuando con una irracionalidad que afecta a toda la población. Y el pueblo de Venezuela, doctor Rangel, tiene conciencia de eso. Así que, bueno, yo lo único que les puedo decir que en los próximos días habrán sorpresas y habrán sorpresas muy contundentes en este sentido. No han funcionado los acuerdos con los empresarios. Con los empresarios estamos en permanente comunicación y el Pero llamado... los acuerdos que se establecen, Y el llamado del presidente a mantener una mesa permanente de diálogo, de acuerdo, ahí está el esquema de los precios acordados. Bueno, ya nosotros estamos nuevamente sentados. Lo que sí, aquellos sectores, doctor Rangel, que se atrevan a pretender imponer una agenda golpista en el sector económico, bueno, tendrán que atenerse al orden jurídico de Venezuela. Si hay algo que a mí me da mucha satisfacción dentro de este teatro que ha montado la oposición venezolana siguiendo instrucciones de sus dueños de Bogotá y de Washington, si hay algo que a mí me da satisfacción es saber que no es la realidad que impera, que hay otra realidad, que es la realidad de Venezuela, que es la realidad de la Venezuela que quiere construir, de la Venezuela que quiere trabajar. Yo imagino que todo el personal que está aquí, justo en esta entrevista, quiere trabajo, no quiere guerra, ¿verdad? Quiere paz para poder venir a su trabajo, no quiere una guarimba para que le impida venir a hacer una entrevista. Lo que queremos la mayoría, las vasta mayoría de los venezolanos, es trabajar y superar nuestros problemas económicos. Saber que con todos los recursos que tiene Venezuela, estamos llamados, destinados a ser una potencia como país. Es inevitable, tenemos que trabajar hacia esa dirección y tenemos con qué. Tenemos mucho pueblo para hacer eso y tenemos todos los recursos, bueno, que existen en nuestra patria. mira, Delcy, sectores de la oposición han cambiado el discurso con respecto a la Fuerza Armada. Después que la vituperaron, ofendieron, dijeron cuánto barbaridad se le ocurrió, ahora la están elogiando mucho, ¿no? ¿Puede plantearse un golpe militar en Venezuela? No, lo ha dicho el presidente. Ellos pretenden un disturbio militar. El golpe militar no es posible, doctor Rangel, porque esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de doctrina bolivariana antiimperialista, remite a la esencia pura de nuestro ejército libertador. ¿Cómo pretende su oposición, que atiende es el llamado monroísta de Washington y de Bogotá, que como usted bien sabe, su presidente y su vicepresidenta ahora dicen que no fue la espada del Libertador quien les dio la independencia, sino que fue Monroe? ¿Cómo pretenden ellos que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana se rinda ante sus pies o se rinda ante la bandera de los Estados Unidos o se rinda ante el proyecto expansionista de Monroe? Es imposible. Ellos ahí tienen nuevamente una pared. No cesan en su empeño. Por distintas vías, lo que usted dice, a través del halago
o como permanentemente les han dicho, que son unas prostitutas. Así se han referido hacia nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana sin querer ahondar más allá de otras especies terribles a las cuales califican a nuestros soldados de la patria. Así que yo les puedo decir, ellos buscarán un disturbio, pero que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, heredera de la gloria de Simón Bolívar, heredera de la gloria de Miranda, de Ayacucho, ¿cómo? Solamente es reflejo de su propia ignorancia. No le puedo decir más. Hay versiones acerca de una invasión y hay movilizaciones militares en el Caribe. Y hay lo que es más contundente desde el punto de vista que se observe, el lenguaje que los altos funcionarios de Washington tienen con respecto a Venezuela. ¿Tiene algo previsto el gobierno en materia referente a esa materia? Fíjese, los sectores desquiciados de Washington siempre van a querer presentar eso como una opción. Yo tengo la certeza de que no se atreverían porque sería su propio infierno. Sería el infierno para toda la región. Como bien se lo expresaron, un grupo de estos presidentes sicarios que tiene Washington ahora en nuestra región, se lo hicieron saber el año pasado al presidente Trump, lo que significaría para la región atentar contra la paz y la estabilidad de Venezuela. Ahora usted me dice que si estamos preparados, yo le digo, hace más de 200 años está vigente la Unión Cívico-Militar de Venezuela para defender a nuestra patria. Y eso nos da tranquilidad, me da una sonrisa en el rostro y me da tranquilidad para dormir todas las noches. No hay primicia. Pronto las verá y sabrá el buen impacto que va a tener para combatir ese dólar criminal. Que lo que dice sea la medida de lo que viene. Mucha suerte. Gracias, doctor. Gracias siempre por su amable entrevista. Placer. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. A mi lado tengo la procesión de la Divina Pastora. Esta pintura fue realizada por el maestro Jesús Armando Villarón, devoto de la Divina Pastora. El 14 de enero se celebró en el santuario de Santa Rosa de Barquisimeto la gran misa de la Divina Pastora, seguida por una enorme multitud de peregrinos. Y ahora los confidenciales. En el gobierno de Jair Bolsonaro, el general Hamilton Antonio Martins Murao fue jefe del Comando Militar del Sur durante año y medio, comando de divisiones del Ejército en Río Grande do Sul y Amazonas, y participó en misiones de paz en Angola. Se conoce que mantiene amistad con militares venezolanos cuando cumplió funciones como agregado militar de Brasil en Venezuela. Este importante jefe militar y en la actualidad vicepresidente de Brasil pronosticó un golpe de Estado en Venezuela durante la campaña electoral que le dio el triunfo a Bolsonaro. John Bolton, consejero de seguridad del presidente Trump, ha estado alentando al presidente Bolsonaro, según fuentes periodísticas de Brasil, para iniciar provocaciones militares al norte del país, específicamente en la frontera con Venezuela. Esta actividad está en manos del hijo de Bolsonaro, Eduardo, quien mantiene estrecha relación con el senador norteamericano Marcos Rubio, uno de los dirigentes más activos de las campañas contra el gobierno venezolano. La reconstitución del eje Washington-Brasilia constituye parte fundamental de la política exterior del nuevo gobierno de Brasil, que marca un giro neoconservador en el escenario regional y tendrá implicaciones globales.
En ese marco, el mandatario norteamericano parece haber encontrado en Bolsonaro un aliado en su disputa global con China y países sudamericanos, como Venezuela, Cuba, Bolivia, y el sesgo soberano que Andrés Manuel López Obrador le está imprimiendo a la política exterior de México. En el mapa de asedio contra Venezuela, en el que se maneja la teoría del desastre humanitario, destacan los esfuerzos operativos respecto a una eventual intervención armada en Venezuela, junto con la adhesión de gobernantes como los del Grupo Lima, que estarían dispuestos a apoyar para presionar al gobierno bolivariano, a fin de que entregue el poder. Es así como en el documento del Comando Sur titulado Golpe Maestro del almirante Kurt W. Titt se enfatiza que para derrocar al chavismo hay que intensificar la guerra psicológica para exacerbar la división entre los miembros del grupo de gobierno en conjunto, con acciones militares que comenzarán en centros urbanos. En el tablero geopolítico de la región no se descarta una acción militar y operación de bandera falsa contra Venezuela, en la cual el Estado colombiano sería el principal operador, política que es rechazada mayoritariamente por sectores políticos y sociales del país. Un seguimiento que realizan organismos especializados en el tema Colombia sobre el auge de la droga, el incremento de la siembra y exportación del producto, todo lo cual determina que cerca del 70% del consumo en Norteamérica se abastece de Colombia. Tiene que ver con el trabajo conjunto que realizan paramilitares y parte del Estado colombiano a través de compromisos contraídos con jefes políticos importantes, incluyendo a los expresidentes Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y al actual mandatario Iván Duque. Entre los factores que participan en el negocio de la droga existe gran armonía y respeto por los espacios de cada uno de esos factores. ¿Por qué será que al actual presidente de Colombia, Iván Duque, lo llaman el ángel de la guarda de Odebrecht? Según las versiones que circulan, porque se le acusa en Colombia de haber recibido sobornos a través de un esquema de la empresa brasileña en Colombia, con el candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga. Las autoridades norteamericanas conocen el hecho y lo utilizan como elemento de presión. Confidencial al cierre. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 07 al 16 de enero 2019. Resultados. A continuación le voy a mencionar una lista de dirigentes de la oposición venezolana y usted me dirá primero si lo conoce o no lo conoce. Y si lo conoce, me dirá si tiene una opinión favorable o desfavorable acerca de esa persona. Juan Guaidó Márquez, 81% no lo conozco, 5% desfavorable, 11% favorable, 3% no tengo opinión. Julio Borges, 2% no lo conozco, 80% desfavorable, 16% favorable, 2% no tengo opinión. Henry Ramos Ayub, 1% no lo conozco, 75% desfavorable, 21% favorable, 3% no tengo opinión. Enrique Capriles Radosky, 1% no lo conozco, 75% desfavorable, 22% favorable, 2% no tengo opinión. Henry Falcón, no lo conozco, 2%, 71% desfavorable, 23% favorable, 4% no tengo opinión. Leopoldo López, 1% no lo conozco, 63% desfavorable, 33% favorable, 4% no tengo opinión. María Corina Machado, 1% no lo conozco, 65% desfavorable, 29% favorable, 5% no tengo opinión. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por su canal Televen.